Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la importancia de la espiritualidad para afrontar los retos familiares. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando de los retos que enfrentan las familias militares y cómo la espiritualidad nos puede ayudar a manejarlo. No tenemos a Viva ni a Colón, pero nos acompañan dos amigos del programa, Eduardo Rodríguez, que nos acompañó en el episodio de Endeavors y el de Family Program que grabamos hace un par de semanas, y también tenemos a Héctor Rosario, que estuvo grabando con nosotros un episodio sobre la fuerza espiritual. Saludos a ambos. Saludos, David. Placer nuevamente estar aquí contigo. Saludos a Colón, saludos a Viva y al compañero Rosario. Dios me bendiga y qué bueno estar compartiendo aquí contigo también. Amén, amén. El gozo es mío y saludos para ti, David, y a todos los compañeros y a la gran comunidad y familia de Gracias por tu servicio. Cada día somos más. Y somos más, sí. Nos están escuchando hasta gente en Chile y en México. Son nuestros oyentes de Chile y México. Gracias por sacarle su tiempo para escucharnos y escuchar los temas de nosotros. Espero que sean de gran ayuda para quien sea que sean ustedes que están allá escuchándonos, ¿verdad? Nos gustaría que nos tiraran un mensaje de vez en cuando a cualquiera de nosotros y nos dijeran el sentir de por qué escuchan nuestros episodios, pero nos hemos dado cuenta que nos están escuchando de esas áreas, estamos bien agradecidos por eso. Las familias militares enfrentan una serie de desafíos únicos y duraderos que pueden desarrollarse desde las incertidumbres de una movilización hasta las complejidades de la reintegración a la vida civil. Estos desafíos a menudo dan lugar a costos emocionales que persisten mucho después de que se deja al lado el uniforme. Ante tal adversidad, la espiritualidad emerge como una piedra angular para muchos, ofreciendo consuelo, propósito y un compás que nos guía a través de tiempos tumultuosos. Ya sea que obtengan fortaleza de los rituales comunitarios, encuentren consuelo en la fe personal o cultiven la resiliencia a través de prácticas espirituales, estas familias a menudo descubren que sus viajes espirituales juegan un rol fundamental, no solo para enfrentar las tormentas de la vida militar, sino también para fomentar un sentido de significado e interconexión durante el proceso de reintegración. Como mencioné, en el episodio de hoy estaremos hablando de los retos que enfrentan las familias militares y cómo la espiritualidad nos puede ayudar a manejarlo. La primera pregunta que les quiero hacer es relacionado a los retos enfrentados. ¿Pueden compartir algunos de los retos específicos que los militares y sus familias a menudo enfrentan desde una perspectiva espiritual? ¿Y en qué se diferencian estos retos de los que enfrenta la población en general? Pues David, los soldados, también sus familias viven en un mundo real, el mundo real en el que estamos todos. Todos los retos posibles que enfrentan familias civiles también son los retos que pasan a las familias militares. Sin embargo, a las familias militares se le añade, como dijiste en el intro, la incertidumbre de ser llamados al servicio en combate. Y es una incertidumbre que se alimenta con la prensa, con los noticieros, con lo que está pasando en el mundo. Y nosotros juramentamos en favor de la Constitución de nuestra patria y en cualquier momento somos llamados para ese deber. Y de hecho, cada semana, cada mes, o los que están en servicio activo cada día, pues entrenamos preparándonos para eso. Y esa incertidumbre, esa crisis es potenciada por problemas que a veces pueden ser hasta imaginarios, porque se le da rienda suelta a la mente a tantos posibles escenarios que probablemente nunca ocurra. Puede ser que sí, pero a veces la mente no descansa y drena el alma. Entonces, por eso, entre ese reto y otro, como una crisis nacional, ¿verdad? Cuando un país o en el país que uno está, cuando hay problemas económicos, que las finanzas flaquean y hay que hacer cambios en el estilo de vida,
que uno está acostumbrado a cierto estilo, pero hay que hacer ajustes, eso crea crisis, e incluso hasta las películas. En este tiempo que consumimos tanto tiempo streameando, viendo series, etcétera, todas esas plataformas y lo que vemos ahí, vemos estilos de familia que sea de forma positiva o negativa, muestran otros tipos de familia y eso hace cuestionar a uno cómo está corriendo mi familia, quién soy, qué propósito tengo en la vida, cómo me interconecto, si eres una persona que alcanza la espiritualidad, porque la espiritualidad, como en aquel episodio hablando de ella, se puede alcanzar de forma religiosa, ¿verdad? Alguna fe, una religión, pero también se puede alcanzar de formas no religiosas, como conectándote con otros compañeros, con personas en necesidad, con la familia. Ese tipo de cosas hace que mantengamos el centro y podamos enfrentar todos esos problemas que algunos son naturales y otros son exclusivos de estar en el sistema donde somos enviados a hacer duties y tareas que no siempre entendemos por qué las hacemos. A veces también nos trae aflicción y la espiritualidad nos va a dar la fuerza necesaria para ser resilientes y seguir adelante. Por lo menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Y la había discutido anteriormente, tienes una crianza y tienes una manera espiritual que te llenaron en tu familia. Y cuando te enfrentas tal vez con el servicio militar y te puedes enfrentar con órdenes, como dice Rosario, que no necesariamente van con tus morales o algún tipo de valor que te enseñaron desde pequeño, pues sí hay un reto, porque ahí es donde empieza esta pelea interna espiritual con por qué yo estoy haciendo esto, por qué me metí a la milicia, por qué tengo que seguir estas órdenes cuando yo creo en esta forma. En ocasiones pues te exigen o te piden hacer, pero tú no necesariamente estás seguro si puedes completarlo por lo que ya tú tienes en tu chip espiritual. Y sí, es un reto que tal vez con las herramientas que, como dijo bien Rosario, ya sea tu familia, ya sea tu entorno, ya sea tus amistades, te ayuden a mantenerte firme, puedes traspasar esos retos. Es interesante esto que acaba de decir Eduardo, porque con esos roles, con esa educación, sea de fe o etcétera, o de valores. Por ejemplo, cuando vamos a una movilización, la gente ve el uniforme, que tal vez no entienda bien el asunto de los rangos o los deberes, o las diferentes cosas que se hacen, porque el ejército es todo un mundo. Todo lo que se hace en lo civil prácticamente también se hace dentro del sistema y algunas otras cosas. Pero a veces se cree que cuando vamos para allá, por ejemplo, mis hijos cuando yo fui a escuela el año pasado, pues, ellos vieron que yo recogí todos mis motetes para estar allá algo de días que estuve. Ellos en su mente, que tenían 11 y 9 años, pensaban que yo fui para la guerra. Y que lo que yo estaba haciendo allá era que estaba, pues, lo que ellos ven en películas o en los muñequitos acerca de los soldados. Y no solo mi familia, también esa muchas veces es la idea que tiene la sociedad cuando tú te uniformas y sales a presentarte. Y eso puede crear ciertamente un estigma, porque usted verá que si usted fue movilizado, te hacen preguntas como, ¿y tú hiciste esto? ¿Y tú has dado de baja a alguien? Y cosas así, porque es la idea. Y eso es uno de los riesgos y de los asuntos que apuntan que no necesariamente es así. Y es una de las cargas que para algunos dicen, no, tranquilo, pero para otros esa pregunta, cuando viene de alguien, sea familiar o amigo, le pesa por lo que dijo Eduardo, ¿verdad? Porque está lidiando con recuerdos y con tal vez un moral injury de cosas que sí vivió o tal vez no. Inclusive, cuando encuentran esos caminos a unas edades un poquito más maduras, ¿verdad? Porque posiblemente la base de fe que tenían, pues, no era la adecuada para ellos en aquellos momentos, ¿verdad? De la crianza. Pero entonces cuando la encuentran en la adultez o en esas etapas un poquito más maduras, hacen esa regresión a lo que fueron anteriormente, particularmente en el sistema militar, y posiblemente ahí tengan esa pelea interna de lo que yo hice adentro del servicio militar y caramba, mira la persona que soy hoy, y se le hace un poquito difícil moverse hacia adelante. En esos tiempos de adversidad, ¿cuál es el rol que juega la espiritualidad para ayudar a los militares y a sus familias a enfrentar el costo emocional de estar en el servicio, como mencionaste, Rosario? Pues mira,
un soldado verdaderamente fuerte tiene un espíritu fuerte. Eso es muy importante y que nunca lo olvidemos. Y ves que otras personas desarrollan tal vez con situaciones similares, menores o tal vez mayores, conductas de mala adaptación y entran a problemas como la adicción, la depresión, la ansiedad. Y una de las cosas que he ido aprendiendo mientras toco el tema de la espiritualidad y la resiliencia es que en realidad no existen situaciones desesperadas. Lo que sí se dan son personas que se desesperan en sus situaciones. Por eso es tan importante el trabajar este asunto de la espiritualidad, porque la espiritualidad desarrolla esas capacidades que son necesarias para los momentos duros, difíciles, estresantes, momentos trágicos que llegan a esta vida. No hay otra salida. Todo en esta vida vamos a pasar por momentos duros, los quieras o no los quieras, los planifiques o no los planifiques. Así que eso es tan importante de trabajar para lidiar con estos problemas que surgen y sobreponerlos. Es necesario y es importante no descuidarlo. El soldado no descuide su físico, no descuide su mente, no descuide su descanso, no descuide su nutrición, no descuide su espiritualidad. Bueno, de mi parte, pues la espiritualidad puede desempeñar un papel crucial para ayudar a los militares y a las familias. Podría decir, ¿verdad?, que es una fuente de consuelo y esperanza. Las creencias espirituales pueden ser consuelo y esperanza en tiempos difíciles. También es un mecanismo de sobrevivencia. En ocasiones, yo recuerdo, pues, para los tiempos de mi abuelita, y también continúan ahora con los chats de WhatsApp, ¿verdad? Que tenemos un chat orando por X o Y razón, ¿verdad? Salió el hijo mío para un deployment o mi hija, lo tenemos en oración. Y es una esperanza también para cuando él regrese, que regrese bien, ¿verdad? Es un ritual. También te puede ayudar para orientarte en la toma de decisiones. En el caso de los capellanes, de las misiones de nosotros, orientar a ese comandante en sus misiones y buscar también el balance, ¿verdad? Puede ser una misión que esté comprometida, pero nosotros al orientarlo desde un punto de vista espiritual, de cómo está la moral de los soldados, de cómo está también el ambiente en el área donde se está llevando a cabo la misión, se pueden tomar distintos tipos de decisiones basados en esa orientación espiritual que nosotros estamos trayendo a la mesa cuando se está haciendo esa planificación de la misión. Y como mencionó anteriormente el compañero, la resiliencia es otra parte muy significativa utilizando la espiritualidad en los soldados. Tienes una conexión de un significado y un propósito de por el cual tú estás completando la misión o por qué tú estás en el lugar donde estás. Por ejemplo, mencionamos la familia en ocasiones y utilizando el ejemplo que trae Rosario, él salió y los nenes pensaban que estaban en la guerra, ¿verdad? Pero el propósito tal vez de Rosario era completar ese training para que sus nenes supieran, miran, papá completó este training. Pues espiritualmente, tal vez la fe de completar ese training que Rosario estaba completando le permitió a más partes darle esa fortaleza para poder completar ese entrenamiento en el cual estaba. De hecho, de manera jocosa, hay muchos que no nos preparamos tal vez para el PT y le pedimos a papá Dios, ayúdame a pasar por lo menos los push-ups o déjame pasar por lo menos la carrera, y es ese empujón que al final te ayuda a terminar la carrera. Desde ese punto de vista, la espiritualidad se puede utilizar de muchas maneras. Puedes estar físicamente bien, también, que eso pasa en muchos atletas. Conocemos de atletas que son los mejores, los élites. Sin embargo, espiritualmente no están bien y no hacen el performance que se espera de ellos porque tal vez no se sienten cómodos en ese momento. Claro. Pregunta ñapita que tengo, ¿tienen alguna oración que hacen ustedes en esos tiempos de adversidad? Esas oraciones que ya las tienen ustedes ahí preparadas para estos tiempos difíciles o que la comparten a personas que vienen con esas inquietudes en esos tiempos difíciles. La respuesta es sí. En mi caso, yo vengo de un trasfondo espiritual, religioso, como pentecostal. He sido miembro de la Iglesia Pentecostal desde mi niñez y nosotros acostumbramos a orar de forma espontánea. Eso es bien común, ¿verdad? Del corazón, hablando con Dios, etcétera, etcétera. Pero también de hace años he aprendido y hay ciertas oraciones como modelos. Hay en la Escritura, nosotros los cristianos tenemos la Biblia, nuestro libro sagrado, y en ella encontramos muchos ejemplos de diferentes oraciones, de diferentes circunstancias.
por salud, por ayuda, en medio de la enfermedad, en tiempo de guerra. Hay muchas instrucciones sobre eso. Y también existen materiales que están disponibles de forma gratuita para los soldados y su familia, donde hay como prayer books, libros de oraciones de diferentes backgrounds, ¿verdad? Pues si los soldados tienen una afiliación, una preferencia religiosa judía, musulmana, cristiana, sea católica o protestante, existen recursos para diferentes oraciones en diferentes momentos. Y esto es bien común también en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia existían oraciones que podían ser cantadas o no cantadas, que ya estaban puestas y congregacionalmente se leen y son muy útiles, porque a veces uno no sabe ni cómo orar. Y muchos soldados me han dicho, Chaplain, ayúdame a orar, y yo le digo, oremos juntos, y me dicen, yo no sé orar. Y no nos debemos extrañar, ¿verdad? Desde la perspectiva cristiana, los discípulos de Jesús le pidieron en una ocasión, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor empezó, cuando ustedes oren, háganlo de la siguiente manera, ¿verdad? Y le dio ese ejemplo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y sigue por ahí. Añadiendo también algo que dice Rosario, espiritualmente, buscando desde el punto de vista pluralista, ¿verdad? No yéndome a una denominación en específico, basado en las creencias de cada quien, pues hay rituales que todo el mundo lleva. En el caso mío, no recuerdo ahora la película, pero es la del objetor por conciencia que recibió la medalla de honor. Y la oración de él era sencilla. Cuando tú ves la película, él menciona, Señor, ayúdame a ayudar a otro más, a conseguir a otro más. Esa era su oración. So, no hay que hacerlo tan complicado. Es lo que tú tienes en el corazón, por lo menos de esa manera yo lo pienso. Eduardo, ahorita mencionaste algo del apoyo comunitario, además de cosas como, ¿verdad?, lo que son cadenas de oraciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo tú crees que contribuye el aspecto espiritual a construir esos sistemas de apoyo dentro de las comunidades de familias de aquellos que hemos servido en la milicia? Sí, el soporte comunitario es muy importante. De hecho, existe la palabra hebrea eser. La palabra hebrea eser es ayuda en hebreo, ¿verdad? En la milicia, tal vez no lo debo de ese punto de vista, pero desde que tú entras en el básico, a ti te enseñan a que tienes que estar con un battle body. Desde que te mueves de punto A a punto B, tú tienes que estar con un battle body para todo, ¿verdad? So, la misma milicia nos enseña a mantener ese soporte comunitario. En muchas ocasiones se comparten valores y creencias con ese battle body o con esa comunidad, donde las familias con creencias espirituales similares pueden encontrar puntos en común y principios compartidos que ayuden a fortalecer esos vínculos. Te explico. Anteriormente, yo estuve en un podcast hablando de Family Program. Cuando nosotros nos montamos en el avión y vamos a un destino, sea cual sea, se quedan nuestras familias atrás. Pues si no existe ese soporte comunitario entre las familias, pues tal vez el que se me va a quebrar no es el soldado que está allá en el training, porque él está enfocado en el training. Pero y la esposa, los hijos, las situaciones diarias que pasan acá, pues el soporte, el yo saber como soldado que tengo un soporte atrás cuidando por mi familia, me va a permitir a mí cumplir con la misión que se me está dando en el momento, ¿verdad? También el soporte comunitario te ayuda como un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? Las creencias espirituales pueden servir como un mecanismo de fortalecimiento, como mencioné anteriormente, los chats de WhatsApp, las oraciones, el mandarle una cartita en la escuela a los nenes, ¿verdad? Yo me acuerdo que en algunos trainings que yo he estado recibí una cartita de los nenes con los dibujitos de ellos, y eso me motivaba a mí. Yo lo ponía tal vez en el locker o lo ponía en algún lado, que me motivaba a mí a pues continuar haciendo lo que yo estaba haciendo, aunque estuviese metido en el fango o lo que fuera. Yo decía, ya, lo que yo hago aquí, pero veía esa cartita y decía, pero por esto es que yo estoy aquí. Eso es un soporte que nos va a ayudar a nosotros a continuar con la misión que nos están dando. También, como te mencioné, puede ser cuando uno se sentía frustrado porque no podía cumplir con algo en específico y estaba ese battle boy al lado tuyo dándote pues la palmada en la parte de atrás. Eso eventualmente es algo que tú llevas. Yo tengo battle buddies míos que ahora mismo son mis mejores amigos y los continúo a través de la vida mía, militar y personal, ¿verdad? So, yo entiendo que desde ese punto de vista es muy importante porque pues compartimos muchas cosas que nos ayudan pues, eventualmente a continuar, y que no solamente me ayuden a mí, pueden ayudar a mi comunidad, pueden ayudar a mi familia, depende de cuál sea la situación.
Sí, la comunidad es demasiado importante. Desde mi trasfondo, Dios nos puso en este mundo, en este planeta, y nos hizo para que viviéramos en comunidad. No nos hizo para que estuviéramos solos. Y de paso, una de las problemáticas es aislarnos. Cuando hay una situación o tenemos un problema, esa es una de las cosas, de las señales que los que estamos alrededor debemos notar. Esa persona que quiere siempre estar aislada debe estar teniendo algún problema, algo le debe estar pasando. Y si nosotros mismos somos los que nos estamos dando cuenta que no queremos estar con nadie por X o por Y, muchas veces es momento de buscar ayuda, ¿verdad? No te quedes solo, puede ser peligroso incluso. Siempre busca ayuda, la camaradería o estar en comunidad, etcétera, en el ambiente que mejor te sientas, te va a ayudar para enfrentar cualquier situación. Eduardo, ahorita mencionaste algo de cuando uno va movilizado y a veces la familia es que verdaderamente en la que se afecta. Uno está por allá y uno pues básicamente se trata de enfocar lo más posible en la tarea que tenemos. Por lo menos en mi movilización a Irak hubieron 3 personas que se tuvieron que bajar del viaje ya estando allá por hardships familiares y eso obviamente es algo que nos afecta. Por otro lado, ¿verdad? Por eso a veces las familias le mienten a los soldados, ¿verdad? O a los militares que están lejos de casa y les dicen todo está bien por acá cuando verdaderamente no todo está bien porque vino otra esposa o otra persona del FRG y le dijo, mira, dile que todo está bien porque si no va a estar preocupado por allá y no va a poder llevar a cabo su misión. Y cuando llega acá, pues entonces se da con la situación de que su mundo se le viró por completo sin saber absolutamente nada, porque en un año puede pasar muchas cosas en tu familia, y especialmente cuando tienen niños y ese tipo de cosas. Mientras estabas hablando de eso, me acordé de par de esas situaciones que fueron un poquito lamentables en el sentido de que pues, eran personas que querían movilizar, que querían tener la experiencia de estar en el escenario de combate como tal, tanto para ellos y para cumplir y ayudar a los compañeros que íbamos a ayudar cuando estábamos por allá. La próxima pregunta que les quiero hacer a ustedes es sobre la diversidad cultural. Los militares y sus familias provienen de diversos orígenes culturales y religiosos. ¿Cómo ven esta diversidad reflejada en sus experiencias espirituales? ¿Existen algunos hilos en común que conectan estos diversos caminos espirituales? Sí existen, porque los seres humanos somos seres espirituales. Eso es intrínseco al ser, no importa en qué país hayas nacido, ni la época, ni la edad que tengas, ni el género, es algo que está allí. Y en la experiencia vivida, es interesante, al menos cuando el Army nos faculta de estar con personas de muchas partes del mundo, diferentes culturas, uno aprende de ellos. Y ciertamente es percibible a la espiritualidad y cómo la desarrollan de diferentes maneras, incluso diferentes religiones, sus rituales o sus fiestas, lo que significa para ellos, los símbolos, etcétera. Incluso la fidelidad a sus creencias. Cuando estuve allá en Jackson, en la escuela de capellanes, una de las tareas que se nos dio fue el asistir a reuniones de otras religiones que no fuera la de uno. Y cómo recitaban la Torá en hebreo, las tonalidades que le daban. También vi lo mismo en una reunión musulmana, donde el imán trajo una instrucción hablando de lo que era esa fe, etcétera, y cómo ellos alimentan esa espiritualidad y cómo él reconocía, ¿verdad?, que a veces pues grupos que también profesan ser musulmanes pues han utilizado ciertas enseñanzas de una forma pues extrema violenta, que de hecho eso pasa con todas, porque también, por ejemplo, no puedo ignorar el cristianismo también en la historia se levantó en armas en nombre de Dios y la fe. Pero eso que dice las culturas, las religiones, como los seres humanos somos seres espirituales, esa es una necesidad que hay que satisfacer. Y de muchas maneras el ser humano busca satisfacerla, a veces busca en lugares equivocados, pero está buscando saciar como esa sed interna que tenemos desde el molde que hay. Pero sí, se busca que adorar, sea religioso o no religioso, porque hay gente que adora cosas, aunque no sea de forma, por así decir, religiosa,
y tienen esa necesidad de conexión con lo trascendente y de conexión con demás personas. Sí, la diversidad cultural y religiosa, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista militar, nosotros nos enfatizan mucho en la palabra pluralismo y también la tolerancia, ¿no? No todos somos iguales, pero tenemos un fin en común, ¿verdad? Tal vez no somos de la misma denominación o nosotros tenemos que saber trabajar con aquellos que tengan alguna creencia religiosa que ellos tengan o no religiosa que tengan. La integración cultural puede ser una combinación que resulta en una creación de nuevos rituales. Por ejemplo, cuando tú estás en cierta unidad o en cierto training, tú tienes tu propio motto, tu propio grito, y tú tienes una creencia ya que tú no le puedes quedar mal a tu mismo equipo. Y eso es algo que se crea a través de distintas personas que tienen distintos pensamientos. Puede ser de cualquier cultura, pero al final del día tienen el mismo fin. ¿Cómo eso se puede llevar a cabo? Porque hay una tolerancia y una diversidad cultural, que hay un respeto que existe. Pues dentro de la parte militar se fomenta desde ese punto de vista, y es con el hecho de que pues, podamos cumplir por lo que todos tenemos que cumplir al final del día. De la misma manera, la familia, pues se puede crear un propósito superior, el hecho de que las mismas familias saben de por qué nosotros estamos haciendo esto, es por servir al país de nosotros, ¿verdad? Y las mismas familias conocen ese sentido. Tal vez, ¿verdad? La familia de Rosario, la familia mía y la familia tuya, al final del día, cuando tú le preguntas por qué tu papá está en la milicia, porque quiere servir al país para que nosotros tengamos la libertad de poder tener una diversidad cultural y una diversidad religiosa. Por lo menos, por esa libertad yo juré. No, y traes algo bien interesante en lo que acabas de decir. Yo por lo menos, que mis hijos saben y mi familia sabe el por qué yo sirvo, yo no creo que ciertamente yo le he dicho a ellos que sí, que por esta razón es que yo sirvo. Esta fue la razón por qué entré como tal. Aunque yo creo que la razón de por qué yo entré y la razón de por qué sigo sirviendo son dos cosas totalmente distintas ahora mismo. Han cambiado, ha evolucionado eso a través de los años. Sería interesante que nuestros oyentes internalicen eso que acabas de mencionar para que entonces tengan esa conversación con sus familiares, ya sea que por qué entraron al principio y por qué todavía siguen sirviendo o por qué decidieron alargar sus carreras a una carrera más lejos de un contrato inicial, que no hay nada malo con un contrato inicial, pero sabemos que hay personas que siguen sirviendo porque algo adentro de ellos le dice, mira, sigue sirviendo, que todavía tu tiempo no ha terminado aquí. Voy para la próxima pregunta, referente a las transiciones. ¿Cómo creen que ayuda la espiritualidad en estos procesos de transición para los militares y sus familias? ¿Existen algunas prácticas espirituales que les ayudan a encontrar un propósito y un significado más allá de haber servido? Esta pregunta me toca porque yo empiezo a tener la idea de incursionar la milicia a causa de un sargento de más de 20 años de servicio. Cuando lo conocí le faltaban como 3 años para acabar, y de hecho ya 3 años, después de 20 años prácticamente de servicio activo, luego logró pasarse al AGR Program, pues, también sirviendo activamente con la reserva. Pues son años de preparación para volver, que no es igual cuando, si toda mi carrera fue reservista y me voy al área civil, que cuando lleva una carrera de servicio activo, que prácticamente llevas tantos años que lo que sabe es ser un soldado acostumbrado a un orden, a una uniformidad, a unos horarios, a cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Y él llegó a la iglesia donde, ¿verdad?, el Señor nos ha puesto a pastorear, y yo estuve con él en ese proceso de transición y vi las dificultades, porque en la vida civil él me decía, pero bueno, a nosotros nos decían, necesito 5, y ustedes que rápido salen 7 soldados, porque esa es la cultura que se fomenta. Cuando se necesita algo, tú sé voluntario. Pero en la vida civil, en organizaciones o clubes, o tal vez iglesias, tú dices necesito tanto y tú no lo ves de la misma manera, ¿verdad? El caminar, el correr en las calles, cuando tú estás acostumbrado, porque él vivió mucho tiempo dentro de las bases mientras servía. De hecho, él terminó aquí en Puerto Rico su última estación. Tú sabes cómo seguía en Puerto Rico. Todos esos son pequeños detalles, pero que van chocando.
Y la familia enfrenta unos retos donde hay que aprender a anteponer el amor, porque cuando llegas a la vida civil vas a estar con tu esposa y la esposa contigo 24/7. Cuando ya había una costumbre de, pues está bien, estamos un rato, pero tú te vas al trabajo cada día, tantas horas. Lo que pasó con la pandemia, que muchas dificultades surgieron cuando todos estábamos encerrados en casa, porque realmente llevábamos un estilo de vida donde no estamos todo el tiempo juntos, y al empezar a una vida donde todo el tiempo estamos juntos, pues empiezan a florecer unos roces. Y sí, la espiritualidad va a ayudarte a desarrollar por encima que de la tolerancia, el amor, el respeto, la paciencia, la comunicación, para que esas transiciones de ya no soy el rango que lleva en el pecho, y que eso no es lo que tú eres. Cada soldado puede irse orgullosamente, servir a mi patria, pero no pensar que porque ya no estoy en el sistema, ya no sirvo, porque tu base no es eso. Eso fue lo que hacemos. Nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos, ¿verdad? Y hay que enfocar eso, y esas son cosas que busca la espiritualidad, estar centrado, no es lo que hago. Yo no soy lo que hago. Yo soy otra cosa, ¿verdad? Con un propósito definido, que no está enraizado en una carrera, sea civil o sea militar. Y eso es bien importante, que los militares que están por terminar su carrera vayan reconsiderando, planificando y poniendo en orden no solo ciertas cosas financieras, sino quién yo soy. Quién yo soy aunque no esté en el sistema. Siéntete orgulloso. Eres un veterano, serviste a la nación y es nuestro respeto. Pero la vida continúa y queremos que disfrute esa otra etapa en la de vuelve a ser un civil orgulloso de servir a la nación. Y es un reto grande para muchos de ellos, especialmente los que llegan a unas carreras bastante largas. Hacer esa transición se le dificulta. No tienen la identidad, en no encontrar un sentido de propósito en la comunidad. Entonces, pues, ¿quién soy si yo pues estaba a cargo de, ¿verdad?, 25, 30, 100 personas, y ahora ni en mi casa, ¿verdad?, yo mando, como quien dice? A muchas personas se les hace bien difícil ese tipo de transición. Parte de mi trabajo es ayudarlo a encontrar ese propósito, ya sea en una escala bien mínima. A tus hijos todavía te necesitan para que tú seas un mentor para ellos, ya estén en edades adultas, jóvenes o niños todavía, o adolescentes. También aquellas personas que sirvieron era de Vietnam, tienen nietos. Yo se lo digo a ellos también. Mira, tú tienes unos nietos que posiblemente tú les puedes dar unos conocimientos que ellos jamás en la vida van a escuchar de ninguna otra persona. Solamente tú puedes darle esa experiencia, porque en algún momento van a decir, mira, mi abuelo estuvo en Vietnam, o mi abuelo sirvió durante el tiempo de Vietnam, y estas fueron las cosas que él enfrentó, tanto dentro del servicio y después del servicio. Y así fue de la manera que él la enfrentó y echó su familia hacia adelante, por decir. Eduardo, ¿tienes algo sobre esa última que estábamos hablando? Bueno, David, ¿verdad? Yo trabajo con los veteranos, con los soldados, básicamente diario. Y he visto y he estado presente de cómo la espiritualidad los ha ayudado a ellos a estar dentro de esa transición. Los he visto, hombres grandes como Viva, romperse en llanto, porque se están dando tal vez de frente con esta pared. Hay gente buena en la comunidad que le están dando la mano, como lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Hay gente como lo que tú haces en tu diario de vida, hay gente como otros compañeros que conocemos en común que le dan la mano, y cuando ellos ven eso, la definición que yo le puedo dar es espiritualidad, ¿verdad? Esas personas se sienten que yo tengo que ayudar a esta persona que está aquí, porque tal vez ese puedo ser yo cuando termine mi carrera militar, o eso puede ser yo en cualquier momento, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y pues es un sentido que existe de ayuda que pues nos permite a nosotros ser de esa manera. Y cuando tú ves personas que se rompen totalmente, hombres, mujeres, lo que sea, ¿verdad? Eso es cómo se está manifestando esa espiritualidad cuando tú le estás dando la mano a esa persona. También algo que yo quería mencionar referente a la segunda pregunta que tú me dices, si existen prácticas espirituales que ayuden a encontrar el propósito y significado más allá de haber servido. En la milicia todo está escrito. Tú vas a moverte de punto A a punto B, tú lo tienes escrito y sabes cómo hacerlo y todo.
cómo vestirte, cómo recortarte, cómo hacer todas las cosas básicas, lo más básico, hasta cómo ir al método. En la vida civil hay muchos libros que nos pueden ayudar. En el caso de nosotros los capellanes, nosotros promocionamos lo que es PSRT, lo que anteriormente se conocía como el trombone. Hay unos training, ese trust en los demás, nosotros mismos, y buscar esa identidad. También están los 7 Habits que te ayudan a cómo tú puedes continuar dentro de tu vida general. No tienes que ser un militar para tener 7 hábitos que te ayudan a ser mejor persona. Y aparte de eso, contestándote esa segunda pregunta, por lo menos esa práctica me sirve a mí para ayudarle a encontrar propósito y significado en la vida, y entiendo que pues se la podría recomendar a cualquier persona, y las personas que tengan algún otro propósito, como mencionó el compañero Rosario, es básicamente hacerle entender que ellos tienen una identidad que la tenían antes de entrar a la milicia. Si tenemos que volver a ser unos niños para encontrar esa identidad, pues empezamos por lo básico. Volvemos acá, a cuando estábamos en la casa de nosotros, ¿verdad? Y de ahí empezamos a hacer lo que éramos antes de entrar a la milicia. Pues eventualmente, con el conocimiento que adquirimos en la milicia, hacemos algún tipo de mix y somos una mejor persona de lo que éramos antes de entrar a la milicia, durante estuvimos en la milicia, y ahora somos un update de esta nueva persona que queremos ser, esta nueva identidad que somos ahora. Y es parte del proceso de vida. Excelente, yo creo que lo vamos a tener que dejar ahí porque de verdad capsulaste mucho de lo que estamos hablando. Nada, gracias nuevamente a ambos por sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros. Quiero dejarle saber a la audiencia que vamos a hacer unos cuantos episodios de esta índole también. Último comentario que quisieran compartir con nosotros. Lo que podría decir es que en ocasiones, ¿verdad? Tal vez nos sentimos que no nos escuchan, nos sentimos que no tenemos a lo mejor la respuesta. Y sea cual sea la religión, sea cual sea la manera espiritual que tú te sientas que sigues, utilízalo, porque al final del día vas a tener alguna respuesta. No, tal vez no es de la manera que nosotros la queremos recibir, pero va a ser una mejor, tal vez, de la que tú estabas esperando. Recuerda que esta temporada estaremos auspiciados por nuestros amigos de Buff Bear. Mejora tus entrenamientos, muestra tu estilo y canaliza tu bestia interior con Buff Bear. Visite buffbearpr.com y disfrute de envío gratis en pedidos de $100 o más. Eleva tu entrenamiento con Buff Bear, la marca de ropa que está impactando el mundo de fitness. Queremos compartir que estaremos regresando al principio de diciembre con un par de episodios nuevos, así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio.